Muy buenos días amigos. El día de hoy voy a entrevistar a una persona muy especial y una persona muy importante para mí. Una de las personas que más ha influenciado tanto en mi vida personal y profesional. Ella es mi madre. A continuación les estaré haciendo una serie de preguntas acerca de su trayectoria tanto personal y profesional durante estos últimos años que hemos vivido en España, que en concreto son 20 años. En primer lugar, me gustaría preguntarte por qué decidiste emigrar aquí a España. Nunca tuve pensado emigrar a España, ya que yo siempre pensé en empezar un proyecto o emprendimiento en Ecuador. Pero en aquellos momentos la situación económica estaba muy mal. Ahí fue cuando tu padre decidió venir acá a España. Y luego después de un año pues ya me vine yo contigo. Vale. Y cuando ya llegasteis aquí, ¿cuáles fueron las principales diferencias que notasteis con respecto a vuestro país, o no sé, a nuestro país de origen, que es Ecuador? Pues la forma de hablar de los españoles era súper distinto que el nuestro. Bueno, a pesar que hablaban el idioma español mismo, pero el dialecto era diferente y a veces eso nos costaba comprendernos, ni tanto hacia ellos y hacia nosotros. Era difícil, pero con pasar el tiempo pues nos fuimos adaptando un poco más y fui entendiendo. ¿Y alguna otra cosa que haya resultado así también diferente? Yo que sé, por ejemplo, la comida o... Ah, sí, una vez me recuerda cuando llegué en ese entonces, pues yo o sea, la comida para mí fue muy duro. Ese cambio brusco, el cambio totalmente diferente que el nuestro. Me invitó un señor a un café y estaba muy amargo, que no era, yo pensaba que era, o sea, como el café nuestro. Allí, digamos, en Ecuador se suele tomar menos cargado, Menos sí, cargado un poco más y dulce. ajá, un poco más dulce. Pero yo me Vale. creía que era lo mismo, pero luego no fue así. Y entonces es un cambio total. Uno de los cambios más que notaste nada más casi al llegar, digamos. Sí, en cuanto a las tapas, la comida, diferente, todo diferente. Por ejemplo, la barra, esa es dura, no es lo mismo como el Vale, mote nuestro, como el motcito nuestro. vale. La siguiente pregunta es, ¿cuáles, digamos, fueron los obstáculos o las dificultades a los que enfrentasteis y a los que habéis enfrentado durante todos estos años en España? Son muchos. Al principio, por ejemplo, teníamos dificultades para movilizarnos. No teníamos el medio por ejemplo, para movilizarnos para ir al trabajo, para ir al médico, para ir a comprar la comida. Todas esas cosas se nos hacía muy difícil. Incluso al principio cuando llegamos, incluso los españoles sabían que no podíamos conducir sin, o sea, había algunas reglas aquí en España, pero como nosotros estábamos recién llegados, pues conducíamos sin carnet, aunque sin saber las señalizaciones. Digamos como que andabais un poco perdidos con las normas y Con leyes, las normas y leyes leyes incluso porque a lo mejor eran diferentes a Ecuador, lógicamente. bastante diferentes. Pero bueno, con pasar el tiempo uno va adaptando. Uno va. Y, por ejemplo, a la hora de trabajar también no tuviste alguna dificultad o algún problema o la forma en que se trabaja, yo qué sé, ese tipo de cosas. Sí, a la hora de trabajar era, ya cuando empecé yo a trabajar era que me creía que yo, bueno, yo me voy, o sea, en mi país pues me voy a mi huerta, hago deshiervo mis dos lechugas, mis dos verduras, pero aquí no, aquí yo me encontré con unas enormes fincas, entonces eso era para mí muy duro, yo me creía, decía, yo no, aquí no voy a poder. Para mí eso yo con mirar lo veía muy difícil. Claro, lógicamente deberías, digamos, trabajar en un amplio trabajo, o sea, mucha carga de trabajo sería. Sí, Sí. pero bueno, luego uno va adaptando y luego también era muy duro las horas que se alargaban, a veces trabajaba 13, 14 horas y también
las condiciones climatológicas eran súper diferentes. Por ejemplo, el invierno, bueno, hay muchas estaciones, pero lo que cambia mucho son dos. Por ejemplo, el invierno y el verano es Sí, fatal. en el invierno supongo que hará muchísimo frío y trabajar en el campo hará muchísimo frío en el campo por las mañanas especialmente y en el verano muchísima calor. Sí, eso era el cambio total para uno, pero Sí. bueno, Son, digamos, pequeñas dificultades a las que te enfrentaste cuando viniste sí. aquí. Supongo que habrá gente también que estará viendo el vídeo a las que se habrán enfrentado esas dificultades. Sí, y habremos, no, es que este caso no lo cuento solo yo, pero mucha gente, mis paisanos y todos ecuatorianos que estamos aquí en España, atravesamos por la misma situación. Y Y, y algún otro y alguna otra dificultad o inconveniente, como por ejemplo, yo que sé, puede ser socialmente, os lograste integrar rápidamente o os veían mal, o yo que sé, digamos, ¿había alguna especie de racismo o algo? sí, al principio, bueno, no hablando por, o sea, general, los españoles, pero había un poco de racismo que uno se daba en cuenta de que a lo mejor no había una integración hacia ellos. Sentíamos así que Como que tenían, ellos os apartaban un poco, digamos. sí, porque en algunas fiestas así cuando nos íbamos, yo a veces una vez incluso llegué a hablar con un español, digo, porque yo noto un poco de racismo y dijo que él me comentó, dijo que es la culpa vuestra porque ustedes no se relacionan con nosotros. Digamos que no hacéis el esfuerzo de integraros Claro, no vosotros. hacemos ese esfuerzo, pero Sí. también nosotros pensábamos que es lo mismo, que yo llego a una fiesta y llego ahí a meterme en medio de ellos, o sea, ni ellos hacia nosotros ni nosotros hacia ellos. O sea, realmente sigue, continuamos con eso. Sí, entiendo, digamos, como que no hay una voluntad de ninguna de las partes a integrarse lo suficiente, ni a lo mejor ni tanto nuestra en su cultura, ni tanto a lo mejor ellos en la nuestra. Ni en la nuestra. Deberíamos poner un esfuerzo, digamos, en las dos partes para, yo qué sé, tal vez quizá aprender. A lo mejor no nos gusta emocionalmente sus fiestas, sus bailes, ni ellos la nuestra, pero Claro, para sí, bailar un aprendizaje siempre para viene bien. bailar el paso doble nosotros hacia ellos y ellos el guaracazo con nosotros. Sí, eso es algo que podríamos aprender. Sí. Y por ejemplo, otra pregunta también, ¿qué es lo que más admiras de la sociedad española? Eh, lo que más admiro de la sociedad española es la madurez. La madurez, por ejemplo, para contraer un matrimonio. Ellos, el tiempo, o sea, el tiempo lo hacen en una edad tardía. Digamos como que van llevando a cabo un proceso Sí, planificado, digamos. proceso Sí. planificado, eso no Bien, lo bien planifican planificado. de noche a la mañana como hacemos nosotros, a veces en la costumbre nuestra llevamos, vamos a hacer esto, de noche a la mañana pasamos y lo hacemos, ellos no, ellos planifican con a lo mejor con 5 o 6 años atrás para hacer un matrimonio. Sí, entiendo. Lo que, lo Digamos como que, que tiene un proyecto concreto, de decir, empezamos buscando un trabajo o lo que sea, para luego invertir en una casa claro, ellos lo o hacen en un primero. coche y luego, digamos, lo último quizá tener un hijo o cualquier otro proyecto que Claro, llevar a ellos lo cabo. hacen primero, tienen primero un trabajo, luego una casa, cuando ya tienen esas cosas, bueno, no, puede ser en la mayoría, no todos en general, pero la mayoría de esa Ah, madurez aquí en España, porque yo he visto eso. Y una de las cosas también que me gusta, la puntualidad. Me encanta la puntualidad. Y a veces uno eso se ha aprendido mucho. sí, aquí en general, no solo en España, en Europa, yo creo que la puntualidad es una de las cosas más Fundamentales. fundamentales y por la que se logra el desarrollo que hay en general. No solo en España, sino Fundamentales en otros países de Europa que aún están más desarrollados. sí, la base fundamental que es la puntualidad, porque cuando tú llegas a una reunión, pues ya estás ahí, sea reunión, sea cualquier tipo de actividades que uno va a hacer, y ya llegas y haces rápido y regresas. Y ese tiempo perdido, o sea, también saber valorar el tiempo que uno pierde. Entonces, por eso me encanta la puntualidad. Vale. Mi siguiente pregunta es, otra de las preguntas sería también, por ejemplo, ¿qué es aquello que más valoras en tu vida o qué cosas valoras más en tu vida?
Pues yo lo que valoro más es el tiempo. Aprovechar el tiempo es no dejar pasar mucho tiempo, porque si dejas pasar el tiempo, pues no logras conseguir tanto a nivel personal O profesional. o profesional. Y entonces, pues cuando ya se pierde el tiempo, pues no se logra conseguir algunos objetivos que uno piensa, que uno tiene pensado hacer en el tiempo, Sí. en el transcurso de la vida. Sí, entiendo, digamos, durante toda tu vida, claro, invertir siempre el tiempo en cosas que te sean... Que no sean innecesarias. Sí, Uh-huh. sí, y cosas que te vayan a servir, para, ya sea ahora de joven para tu futuro o incluso de adulto para más adelante con el proyecto que estés, entiendo. Uh-huh. Vale, la siguiente pregunta es una de las cuales por la que yo más te admiro, digamos. Aquí vamos digamos, a contar un poco de la historia más profesional de mi madre. Ella decidió, digamos, iniciar un emprendimiento prácticamente desde que llegaron. Y ahora os va a contar un poco, digamos, la historia de cómo fue esos inicios, cómo ha ido evolucionando y cómo estamos ahora, digamos. En un principio fue... O sea, cómo fueron esos inicios de ese pequeño emprendimiento. En un principio fue por problemas económicos que decidimos vender. Bueno, yo siempre había pasado vendiendo también, pero aquí es distinta a la vida, que no es cosa de decir yo voy a vender esto y voy a hacer... No es como decir poner en cualquier sitio, me siento y vendo. Es muy difícil, es muy duro. Sí, y incluso según me habías contado, al principio vendíamos prácticamente en el suelo con una tela. Yo tenía una tela y vendía mis collares que yo prácticamente vine haciendo de allá, o algunos los hacía aquí. Y bueno, a veces se vendía, a veces no se vendía, pero mi lucha siempre era continua. Siempre... Sí, digamos, incluso a veces quizás te daban ganas de rendirte, o yo qué sé, o a veces no entendías por qué no te compraban quizás los productos, y a lo mejor bajo tu lógica estabas haciendo buenos productos o vendiendo los mejores productos. Sí, según yo pues hacía todo bonito, que esto para poder vender, pero no era así. La gente miraba y miraba, no podía entender de que por qué no me compran, pero luego ya con pasar, como seguía con la lucha vendiendo, siempre vendiendo, entonces me di cuenta que estuve fallando yo. Claro, o sea, digamos, te diste cuenta en qué fallaste y mejoraste eso, y consecuencia de ello mejoraste los productos que hacías y lograste, digamos, adquirir más clientela. Sí, con pasar el tiempo, pero cada cosa era una escalera. Sí, digamos, como ir subiendo un escalón. Un escalón, o sea, sí. un escalón de vida, sí. De lo que llevábamos. Y incluso muchas veces nosotros como familia en algunos momentos, también aquí me gustaría disculparme porque en ciertos momentos no te habremos apoyado, ya sea mamá, yo, o sea, a ti mamá, el papi o mi hermano, a veces en un momento te habremos fallado y eso quizá habrá sido otro obstáculo más, pero tú aún seguías así luchando. Sí, normalmente había desacuerdos en la familia o a veces, pero yo siempre he sido, o sea, tenido mi positivo, o sea, de ser positiva y luchar, o sea, seguir caminando para adelante, aunque lento, pero caminando para adelante, porque a veces sí ha habido desacuerdos entre la familia y eso, y tu padre y eso, pero también... si yo, por ejemplo, le decía, vamos a vender en tal sitio, nos íbamos, llegábamos, él siempre me ha apoyado, siempre, o sea, sí, digamos que esos solo han sido pequeños problemas son pequeños problemas que percances que ha habido, que a lo mejor en ciertos momentos, pero normalmente, claro, sí ha apoyado y te hemos apoyado siempre. A día de hoy, digamos, ya el negocio que por cierto no le hemos comentado, el negocio de artesanías, de collares, pulseras y algunos otros productos más, pero principalmente pulseras y collares, está bastante consolidado, digamos, porque durante los veranos
el dinero que vendemos quizá no nos enriquece, pero nos permite vivir más cómodamente con ese dinero, digamos. Sí, ahora ya en estos últimos años he tratado de progresar o de mejorar Sí, aún más todavía de lo que de ya hemos ido mejorar. mejorando, sí. Sí, ha habido también muchos gastos que uno se... Parece que son esos dos collares, pues a lo mejor los que no tenemos experiencia o los que no sabemos, decimos, ahora la rosa, mire, esa mujer vende 2 piedras y ya. Pero bueno, no sabemos el trabajo y el Sí, digamos, sacrificio. el trabajo que no se ve, el trabajo que hay detrás Detrás de sí, eso viene sí, a lo mejor estar horas sentados, echar horas y sí, horas o sentado. comprar este producto O y a lo sea, mejor que te salga malo, sí. sí, Sí, eso requiere de un esfuerzo sí, muy grande, muy grande. entiendo. Pero yo aún sigo. Pero con pasar el tiempo, pues ya económicamente, o sea, no vivo con esa riqueza para decir yo ahora tengo mi dinero amontonado en el banco, tengo suficiente. No, eso no. Pero sí vivo económicamente bien, de momento. Gracias a Dios. Sí, o sea, y gracias a ello creo que también hemos logrado dejar de lado a lo mejor esos pequeños percances personales que a veces se tienen por problemas de dinero o porque no hay dinero en la casa y se llegan a tener problemas. Problemas en el hogar. Y Sí, muchas de las veces, ya sea con la pareja o con los hijos, pero que a veces quizá tenemos un concepto malo del dinero o de los empresarios, pero el dinero en sí no es malo porque a nosotros nos ha permitido tener más estabilidad, ya sea personal o profesional. claro, en parte sí, económicamente sí influye mucho en la pareja. Cuando no hay dinero, a veces hay cosas que el dinero, o sea, el dinero no es todo en la vida, es parte de la vida, Claro, o pero sea, es muy necesario. digamos, no es vital, pero es importante Es para muy, progresar y sacar proyectos o cosas adelante. sí, Entiendo, entiendo. He de decir que esta es una de las preguntas que más me ha gustado a mí y que más nos hemos extendido porque es la que más tiene para contar. Y sí. con toda esta experiencia, te querría preguntar si, por ejemplo, ¿qué consejos le darías a una persona que está empezando un proyecto, un pequeño emprendimiento? ¿Qué consejos te gustaría darle o qué consejos le darías? Que nunca se rindan, que nunca se rindan, que la lucha hay siempre. Sí, o sea, y según también como yo te he visto, va a haber muchos obstáculos. Siempre va a haber obstáculos, siempre, siempre, bueno, no siempre todo, pero siempre va a haber obstáculos. La cosa es, digamos, ponerle fuerzas, ganas, o sea, disciplina, trabajo y motivación para sacar la mejor, digamos, la mejor versión de uno mismo y ser capaz de obtener mejores resultados que en el pasado. Sí, no se tendrá grandes resultados, pero sí, o sea, económicamente sí. Se mejora siempre o sea, digamos, estás mejor de lo que estabas en el pasado. Sí, se mejora en el pasado. Pues eso es mi consejo. Pues, Y otro consejo sería, por ejemplo, para las personas que están alrededor de esa persona emprendedora o ese empresario, ¿qué consejo les daría a esas personas? Yo o sea, yo daría unos consejos sanos y que no se... Digamos, ofrecer un consejo sano al que está emprendiendo, darle consejos, a lo mejor decirle, unas, esto se puede hacer así, así, sí, pero sin destruirlo, unas críticas constructivas. Exactamente, eso quería Unas decir. críticas constructivas que Entiendo. ayuden a mejorar, ya sea un Sí, vale, entiendo. camino muy duro. Sí, sí, entiendo, digamos, para hacer el camino más llevadero y no, digamos, no solo criticarle, decir, es un explotador o es un ansioso o lo que sea. Digamos, quitarnos esos valores o esas ideas, quizá a veces un poco tontas que tenemos, hasta incluso yo mismo he llegado a tener por desconocimiento, se tiene. Sí, mucho por desconocimiento, ¿no? Sí, A veces hablamos, sí, o sea, a veces hablamos, quizá hablamos, somos libres de hablar. claro. Cada ser humano es libre para Opinar, expresar sí. y opinar sus cosas. Pero detrás de eso viene algo, pues entonces también hay que saber entender, porque no podemos criticar a esa persona, Sí, porque digamos, no tiene conocimiento claro, digamos. alguna para decir, bueno, esto es así.
Pero en cambio, cuando nosotros ya tenemos ese conocimiento y esa vida ya llevada, ya que Ahí podemos, digamos, entender esos problemas y esas dificultades o obstáculos a los que se enfrenta uno. Sí. Vale, y a las personas, por ejemplo, jóvenes que están viendo este vídeo, ¿qué consejo te gustaría darles? ¿O qué consejo les darías de cara a su vida profesional o personal? Aprender a valorar lo vuestro. O sea, ¿cómo lo vuestro? O sea, valorar, pero ¿qué digamos en concreto? ¿Qué valoramos? En cosas productivas, no, o sea, no, o sea, no meter en cosas malas. Ya entiendo. Digamos, en meternos en vicios En o vicios, porque eso trae muchas consecuencias, trae, por ejemplo, el camino a la cárcel, el camino a la muerte. Sí, esos serían casos, claro, más sea, graves, pero sobre todo, digamos, trae un malestar a uno mismo a veces para la salud. La sociedad. Sí, para la salud y para las personas que están sobre todo en nuestro entorno, ya sea familia o amigos. Suele traer, sí, suele tener consecuencias graves. En mi caso incluso he llegado a tener un problema y una operación que tuve en la cabeza. Quizá a lo mejor por ciertos problemas que venía, según yo, por llevar una juventud muy alegre, pero quizá estaba fallando y en muchas ocasiones no llegaba a hacerte caso, incluso desobedecerte para aquellas personas que se piensen que... Claro, cuando que dicen... para todos los consejos de los jóvenes me gustaría que sean muy, o sea, habemos cosas que también yo he sido joven, yo también a veces he pasado por cosas... Pero también o sea, los consejos es muy bueno, porque si tu madre te dice, mira, no hagas esto, hijo mío, o vente pronto, o quiero dormir, o quiero, o sea, uno como madre se preocupa mucho. Y entonces, pues a veces habemos jóvenes que no nos importa. ¿Por qué? Eso entiendo perfectamente, porque los jóvenes... Sí, digamos que tenemos una vida que digamos que pensamos que tenemos el control sobre todo y que controlamos cualquier cosa. Y en el momento que nos pasa algo malo nos damos cuenta de que no somos capaces de controlar todo y que te puede accidentar o te puede pasar algo malo. Y ahí es cuando te das cuenta de que pasa eso que decía, que a lo mejor tu madre, que te vas a hacer esto, que te vas a hacer tal o que te va a pasar tal. Ahí sí, yo le decía a mi madre me decía, pues esto no está bien, pero a veces uno pasa de eso, porque uno es joven, o sea, no se piensa cuando uno es joven. Con pasar los años te van dando muchos conocimientos para poder llevar esto y que uno ya está viviendo y ya se sabe. En cambio los jóvenes pues, normalmente no, porque ellos están empezando a vivir. Vale, entiendo, sí. Y, por ejemplo, te quería pedir si nos quisieras contar, en este caso, alguna anécdota, algo gracioso que te haya ocurrido, ya sea aquí o en Ecuador o en donde sea. Ay, hijo mío, yo las anécdotas, bueno, a veces no puedo ni pronunciar, pero bueno, yo tengo muchas, eso es para no terminar de contar, eso es. Pero bueno, yo te voy a contar uno que de momento tengo eso que no tengo para acordarme. Para no acordar, pues una vez se me ocurre a tener un amante. Joder, a cualquiera le va a pasar eso. Sí, ya, pero bueno, yo cuento que en la casa estuve, bueno, pues cuando uno se está así, pues está como que continuamente pensando en esa persona, digamos. Entonces la mente no está en lo que está, pero hay ciertas cosas que tienes que hacer en la casa y me hacía falta un cartón de leche. Y me voy a comprar según en el trayecto del camino que estoy yendo pensando y me voy en una tienda para pedir un cartón de leche y me voy y me entro en una zapatería. Y le digo, y me dice la señora, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Me dijo. Entonces yo le digo, me da un cartón de leche. Y cuando ya me di cuenta que estuve en una tienda de zapatería, ¿qué tan loca y tonta y perdida estaría yo para llegar hasta ese extremo? Sí, bueno, yo creo que esas cosas nos pasará a todos, a jóvenes, adultos. En algún momento de la vida nos llega a pasar ese tipo de anécdotas o tonterías, que llevamos la cabeza a lo mejor perdida. En la edad del pavo. Sí, en la edad del pavo que dicen aquí en España, sí. Y en Ecuador se dice la edad del burro.
Pero a veces nos coge la edad del burro nos coge en 60 años, en 70 años, en 40 años, en 30 años. Eso, Sí, ya, a eso cualquier... ya depende Sí, de eso, cada persona. digamos, sin juzgar, te puede ocurrir, a cualquier persona le puede ocurrir y a cualquier edad, como estaba diciendo antes. Vale, y por último me gustaría decir, o sea, preguntarte que cuáles consideras algunas de tus mayores debilidades, digamos, o en qué te ves que fallas o crees que fallas, ya sea con tus amigos o con tus hijos o con tu familia. Eh, Quizás yo, o sea, en mi personalidad de cuando era más jovencilla, pues no me daba en cuenta de que a mí me faltaba, o sea, ahora me doy cuenta de que me falta mucho de tener un poco de empatía. Sí, O digamos, sea, en ponerte en el lugar de los demás o entender a los demás, sí. sí, cuando era más jovencilla, yo no, o sea, luego al final me dolía las cosas que yo hacía o que pasaba, pero no me ponía en el lugar de ellos, o sea, no tenía nada de empatía. Sí, o sea, y yo creo que eso también es por tu personalidad, digamos, porque eres una persona muy segura y a lo mejor crees que siempre todo lo que haces está bien, o sea, y digamos, eres una persona bastante segura de sí misma y crees que todo lo que haces está bien o todo lo que dices está bien y pues eso tampoco creo que es malo en sí, porque si lo aplicas bien, te sirve para afrontar, como nombrábamos antes, los obstáculos con muchas ganas y con Claro, actitud. en Sí, parte decir cuando... esto es así, esto así, a lo mejor te equivocas, pero tú si sigues con la actitud, digamos, de mejorar y esa seguridad personal, digamos. Claro, en parte es bueno eso, esa seguridad, ese ego que yo he tenido. Sí, digamos, ego, Es eso. un ego que yo he tenido, me doy cuenta de todo eso, Sí. pero no. Y ahora con pasar el tiempo, como tengo más años, pues no, la vida se me hace más, Sí. más... Sí, o incluso sea, a veces yo no regañado, pero te he ayudado, digamos, a de esto de esta manera, porque a veces, por ejemplo, a ti no te gustaría que te hiciéramos o te dijéramos estas cosas, que a lo mejor tú nos dices en voz alta, o nos levantas la voz, o nos regañas. Eso es lo que te he dado ejemplo yo a veces, o te he conversado, digamos, no hagas esto, tal. claro, con los pasos de los años ya también me he ido dando cuenta y gracias a ti también Sí. que hemos, o sea, Sí, como digamos, tú normalmente con los estudios te fuiste de la casa y todo, no teníamos una relación más llegativa o más cercana, sí. o sea, más cercana para poder dialogar entre los dos, decir, mira, es esto, es esto. Pero últimamente con todo lo que nos ha pasado hemos estado más cercanos, más allegados, con más confianza y entonces hemos empezado a hablar y quizá a raíz de eso tú también me has dicho, mamá, no tienes que cambiar. Sí. Normalmente una persona como es no cambia, pero tenemos que hacer el esfuerzo de cambiar, sí podemos. Y sobre todo si No tenemos, es claro, difícil de cambiar, pero también es un poquillo y duro. como decía, sobre todo si tenemos una familia o hijos para dar ejemplo Claro, a o a nuestros... nuestro alrededor Sí, que tenemos, sí. entonces eso es muy bueno y muy... Pues nada, hasta aquí el final de la entrevista. Me gustaría darte las gracias por, darme un poco de tu tiempo, porque yo sé que tú valoras mucho el tiempo y o sea, como repito otra vez, me gustaría darte muchas gracias por contestarme a las preguntas y por ser un poco paciente y por escucharme siempre y sobre todo por apoyarme en todo, ya sea a mi nivel de estudios, a nivel de consejos, aunque quizá como comentaba no te hacía caso, pero eso, darte gracias por todo y pedirte perdón por todo aquello que haya podido fallar en algún momento de nuestras vidas. Sí, sí, hijo. Sí, yo también te quiero agradecer que tú a veces me has enseñado muchas cosas y quizás ahora en este programa que hemos entrado, que no hemos hecho profesionalmente, no somos eso, pero Sí, digamos, sí, digamos, ya te he entendido más o menos, digamos, lo que quieres decir. En esta entrevista, que digamos como que nos abrimos a decir cosas del uno del otro, digamos. Sí, para ayudarnos a mejorar y ayudar también a gente que esté viendo este vídeo a mejorar y a tener una idea de cómo son, digamos, a lo mejor por cómo, dentro de la familia, o qué claro, problemas para hay. poder sobrellevar todo Sí, este trayecto de vida que llevamos. Ahora que estamos, mira, últimamente con este confinamiento que estamos pasando muy mal, hay gente que nos quedamos sin trabajo, que nos están echando del trabajo, hay empresas que no les va bien, tienen que cerrar. Todo eso
es o sea, Dificultad. unas dificultades que nos afectan hacia nosotros y también ellos son los afectados, los empresarios que con todo esto que estamos viviendo. Sí, a mí, digamos, esas dificultades, sobre todo lo que más me sorprende siempre y lo que siempre admiraré de ti es eso, la actitud que tienes para superar todas esas dificultades y es lo que... Sí, siempre he sido positiva, pero a pesar que también de la forma que he sido, a veces también es bueno de la forma que he sido, he llevado mi vida siempre, he tenido muchas cosas por detrás de mi vida que viene, pero también he sido siempre positiva. Sí. Y me ha gustado, tú sabes, me ha gustado ser, o sea, soy muy imponente y a veces soy muy... Sí, sí. Imponer tus reglas y tus imponente, normas. o sea, sí, pienso que es así, pero también hay que tener un respeto hacia nuestro alrededor, porque también cada persona piensa distinto, es un mundo cada persona. No voy a decir, tú tienes que hacer lo que yo diga, eso tampoco. Vale, entiendo. Pues ya está. Eso era todo. De mi parte, agradecerte todo y espero que si alguna vez vuelvo a hacer alguna entrevista o algún otro vídeo, me puedes ayudar o incluso a mi hermana. Sí, no hay ningún problema. Aquí continuamos y bueno. no sé si a la gente yo estoy agradando, pues bueno, un saludo para todos los que igualmente un saludo para aquellas personas que nos vayan a ver y espero que deis like o vuestro corazoncito. Lo estaremos subiendo a YouTube y a Facebook. Muchas gracias a todos. Espero que sea de vuestro agrado el vídeo. Adiós. Adiós.